Hola, buenas tardes, buenas noches ya en algunos lugares. Aquí en Perú, pues son las 6 y hoy nuevamente, como muchos jueves, como muchos otros días, pues estamos con otro de nuestros autores ígneos para conversar de su obra, para conocerlo a él. Y en esta ocasión, pues tenemos también a dos invitados que nos acompañan. Hoy está con nosotros Luis Guillermo Mendoza. Luis Guillermo, autor del libro Guía y Charla de Meditación. Aquí tengo el libro. Y nos acompañan, además de Luis Guillermo, pues está con nosotros Paul Isla y nos acompaña también Francisco Maurial. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy buena tarde. Hola. Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar conversando de esta obra de Luis Guillermo Mendoza, Guías y Charlas de Meditación con los principios del budismo, el Zen, el arte marcial aikido y el coaching. Aquí está. Luis, pues primero te quiero presentar a todos la gente que no te conoce. Pues Luis Guillermo Mendoza es comunicador, es educador, es coach, es cinturón negro en el arte marcial aikido y ha dedicado gran parte de su vida a la práctica de diferentes artes marciales y de disciplinas holísticas como el kendo, el yoga, tai chi, aikido, zen, budismo y otras disciplinas más. Luego, pues, de su trajinar, o mejor dicho, luego de toda su experiencia, es que se anima a compartir todo su aprendizaje con las personas que buscan su autorrealización. Es también amante de los libros y de la buena prosa, como se confiesa. Ya ha publicado otros 2 libros, La balada de Ronin y El aguafiesta, y esta pues es su tercera obra que hoy oficialmente presentamos. Pero quiero que nuestros invitados sean quien hable primero de esta obra y de Paul, además que antes de estar en esta transmisión en directo, pues hay una fraternidad y una amistad bien agradable que va a ser muy bueno que todos lo disfrutemos aquí y ustedes también lo compartan con nosotros. Quiero que sea primero Paul Isla quien hable de este libro y hable de Luis Guillermo. Paul es psicólogo de la Villarreal, es psicoterapeuta gestálico, es coach de la ICC de Londres, facilitador de la metodología de Work of Brian Cate, formado también en Future Mentoring de Maya Sigala, es facilitador en intervenciones sistemáticas y constelaciones organizacionales, también es consultor organizacional y está dedicado a la consulta individual. También es maestro de terapias alternativas de diversos estilos de Reiki y también es cinturón negro de tercer dan y profesor de Aikido certificado por el Onbu Dojo de Japón. Así que, Paul, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Todo lo contrario, mil gracias primero por la invitación y en segundo lugar, privilegiado de poder, primero, ser uno de los primeros en haber leído el libro de Guillermo, no solamente por la camaradería o por el tema emocional y el fraterno que tenemos, sino también por el lado profesional que pude conocer no más allá del dojo. Entonces, me es interesante el poder encontrar o plasmar en papel mucha información de la filosofía, no solamente del Aikido, sino cómo se ven estos puntos de convergencia en este caso, con el coaching, y cómo desde la experiencia, Guillermo ha logrado pues dar esos matices de, oye, necesitas esto y empieza a trabajar desde este lado, ¿no? Oye, aparece esto y te empieza a dar herramientas que creo yo que es uno de los puntos claves dentro del libro. No, son herramientas muy sencillas y puntuales que apuntan justamente a asumir la responsabilidad de tu propio crecimiento. Entonces, para mí eso ha sido no solamente interesante, sino un volver a las bases, que es algo que se menciona mucho en el Aikido, y desde ahí también, desde el enfoque sistémico o de las constelaciones que trabajo en cuanto a lo que es el coaching, articula, ¿no?, justo estas partes en donde decimos, nosotros tenemos una estructura mental, emocional y de acción. Entonces, dentro de esta tríada, ¿no?, lo que se puede encontrar al leer el libro y al pasar página tras página es que sí hay un componente no solamente pues mental y emocional, sino que esta invitación a la ejecución, a la práctica y también a seguir una disciplina, los famosos 20 minutos de práctica, ya se vuelven pues un paso muy interesante en donde dices, lo hago, no lo hago, y ese es el primer camino.
Entonces, desde ahí para mí ha sido muy interesante el poder acompañar esta primera parte, ¿no? Me ha encantado leer el libro, dicho sea de paso. Y hay partes en donde también me identifico no solamente por los testimonios que menciona ahí Guillermo, sino que también conozco a algunas de las personas involucradas dentro de todo este proceso, y el poder ver cómo terminan marcando o terminamos marcando a quienes tenemos alrededor es importante. Entonces, las guías y charlas de meditación termina siendo pues una lectura bastante rápida, bastante sencilla, ¿no? Pero que te deja entrever por debajo o entre líneas, te deja encontrar algunas perlitas que son muy interesantes, ¿no? Que cuando empezamos a captar y decimos, oye, esto quiero trabajarlo, también te da la posibilidad de experimentar un lado que muchas veces dejamos pues para el final, que es este lado humano y personal. Entonces, el volver al espejo a nosotros es muy potente. Entonces, desde ahí es una invitación a el que tiene la oportunidad de conseguir el libro, no se va a arrepentir por ningún lado. Y por otro lado, va a encontrar experiencias de convergencia en donde no solamente está lo profesional, sino el lado humano de las artes marciales, ¿no? Que no solamente es un mecanismo de defensa, una técnica a la cual tú puedes encontrarle cualquier sentido, sino que esto requiere o esto te invita a trabajar de por vida, ¿no? Eso sería inicialmente para mí una primera pincelada del libro. Muchas gracias, Paul, muchas gracias por esas palabras, y yo sé que Luis Guillermo pues ya seguro quiere decir varias cosas, pero vamos a esperar y esto vamos a tener un rato para conversar entre los cuatro precisamente varios de estos puntos que estás destacando en tu intervención. Ahora me gustaría pues presentar a Francisco Maurial, que pues que sea él ahora quien hable también de Luis Guillermo Mendoza y de este libro. Francisco pues, es máster en enseñanza de español de la Universidad de Salamanca, es comunicador de la Universidad de Lima y arte también en la Universidad Católica. Actualmente se desempeña como periodista y es docente también. Francisco, gracias por acompañarnos y pues unas palabras que nos gustaría escucharte. Gracias, Catherine. Saludo a la editorial Igneo, saludo a Luis Guillermo, te felicito, a Paul, compañero en esta presentación. Y primero quiero manifestar que para mí ha sido toda una enseñanza y un ejemplo que Luis Guillermo nos ha dado, hablo a título personal, porque ha logrado lo que muchos queremos, es dar testimonio de un camino de vida hasta ahora, digamos, hasta donde generosamente nos permite conocer. Nos ha mostrado un camino de vida donde su propia búsqueda interior, intelectual y física humana lo ha llevado a las fuentes del conocimiento más profundas, ¿no? Desde el budismo zen, a la filosofía, a la psicología y a experiencias personales muy profundas, como él cuenta en su libro, ¿no? Yo quiero destacar que este es un libro al que hay que darle la valoración más amplia que se merece. Es un aporte del autor y de la editorial, porque hay un universo muy grande respecto de las artes holísticas y la palabra meditación se ha ampliado y estirado tanto que a veces hace falta una guía, una charla, una voz que nos oriente, y precisamente Luis Guillermo Mendoza aquí en este libro nos da de una forma muy amena, sencilla, clara y transparente un comienzo para comprender cómo se medita, qué es la meditación y a qué podemos llegar. Un ejemplo que lo explica, que hay que hacer una meditación proactiva, estar en presente, la actitud presente aquí y ahora, y nos incluye también todas las posibilidades de distracción que hay alrededor de nuestra mente, ¿no? Y experiencias también que pueden ser muy fuertes que nos distraigan de concentrarnos en nuestro propio ser. Habla del karma con mucha claridad y sencillez, de la impermanencia, vivir en dualidad. Muchos ejemplos que invito a que a todos los lectores descubran en el libro. Aquí yo quiero reconocer que del testimonio de Luis Guillermo podemos aprender mucho, y sobre todo cosas buenas, como decía el músico español Paco de Lucía, cosas buenas. En el camino interior de cada uno hay que para alejarnos del sufrimiento, meditación,
paz, alejarnos de las tentaciones de la vida que nos distraen de nuestro propio ser. Hay que reconocer nuestro propio ser frente al mundo, nuestro pensamiento en acción, sin ego, sin orgullo, con desprendimiento y solidaridad. Entre las líneas de los textos de Guillermo he podido captar muchos mensajes muy hermosos y su propia experiencia está rica y plagada de vivencias que él ha atesorado y convertido dentro de sí mismo en una lección de vida. Ha hecho su propia resiliencia, como cuenta al final, en un proceso de duelo familiar muy fuerte, pero asimismo también logros de su vida como Shodan, el cinturón negro, el Aikido, que es de por sí, como lo explica en el libro, un arte donde sintetiza toda la búsqueda que él tenía. En el momento preciso llegó, como él explica, Guillermo, en el capítulo sobre el karma y el sentido de la vida, que las cosas suceden y tienen que suceder, se encuentran en el momento preciso, aquí y ahora. Y logró, a través del Aikido, un sueño de niño, que era ser cinturón negro en artes marciales. Ahora bien, yo quiero relacionar esta experiencia de Luis Guillermo y su búsqueda interior, las respuestas a las preguntas existenciales o al sentido de la vida, porque desde el comienzo me hizo recordar a un personaje de la novela Al filo de la navaja, de Somerset Maugham, una novela que ha sido llevada al cine en dos ocasiones. En esta historia, en El filo de la navaja, el protagonista busca el sentido de la vida después de haber vivido una experiencia de la guerra, la Primera Guerra Mundial, y quiere respuestas a sus dudas existenciales y llega a los Upanishads. Los Upanishads son una de las más antiguas y respetadas líneas de pensamiento de la India, y de ahí viene el nombre del libro, Al filo de la navaja, ¿no? Que es decir, la conciencia camina en equilibrio al borde del filo de una navaja, que es la realidad llena de tentaciones y distracciones. Me movió mucho recordar esta novela y este autor y la obra Al filo de la navaja, por la similitud de que en el personaje de esta novela, el protagonista también llega a ser un sanador, después de su tránsito por las culturas orientales, llega a ser un sanador. Y ahora también hay un capítulo que me hizo recordar la filosofía a la que hace alusión también Guillermo, que yo mismo en búsquedas intelectuales repasé cuando él habla de el momento presente y cómo los problemas existenciales nos hacen ver todas las perspectivas distintas que hay y nos dejan desconcertados. Y hubo justamente en la primera mitad del siglo XX un filósofo español, Felipe Ortega y Gasset, que dejó acuñada una frase que ha sido extraída y copiada muchas veces, que dice: no saber lo que nos pasa, eso es precisamente lo que nos pasa. Entonces la respuesta que tiene Luis Guillermo en su libro es muy interesante, porque ante esta duda existencial existe la meditación proactiva. Existe el conocer qué es aquello distinto a uno y vivir en realidad. Que podemos reconocer lo que nos pasa en estado presente, aquí y ahora. Y por más que pase lo que pase, así es la vida, digamos, como plantea el budismo zen, todo pasa por algo y quizás por algo mejor. También Guillermo nos habla de importantes resúmenes, es un homenaje a la literatura. En su libro hay referencias muy profundas al budismo y también rinde homenaje y agradecimiento a personas que en su vida han sido muy influyentes, ¿no? Como Padre Lanciers y sus maestros de artes marciales. Ha sido muy grato para mí repasar el libro y llenarlo de anotaciones, donde hay frases célebres, digamos que frases muy originales. Yo agradezco como lector la honestidad, la generosidad, la humildad, la sencillez y la claridad y el buen deseo de Guillermo Mendoza de compartir sus altos conocimientos y su propia experiencia con nosotros los lectores. Es un libro que debe ser conocido, difundido, porque hay que saber meditar, hay que saber reconocer los caminos de la meditación y finalmente reconocer que lo que nos pasa sí tiene respuesta. Qué bonitas palabras, Francisco. Muchas gracias por eso. Y pues, Luis Guillermo. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias realmente por esas palabras, Paul, Paco, me llenan de emoción. Y bueno, es una noche para atesorarla. Es una noche para guardarla realmente en el baúl de los recuerdos. Y esta convocatoria, en realidad, más allá de
de transmitir algún dato, algún tipo de información que pueda ser relevante o no, en realidad es un deseo de convocarlos, de estar juntos. Y de estar juntos, sobre todo en estas épocas que estamos valorando cada vez más algo que hacíamos con mucha frecuencia, el juntarnos directamente, el mirarnos a los ojos, ese vamos a tomar un café, que muchas veces decimos los limeños, los peruanos y seguramente en el mundo, para mirarnos, la sonrisa llana, la mirada y toda esa corporalidad y gestualidad pues que enriquecen la comunicación. Pero vamos a suplir de todas maneras a través de esta virtualidad esa supuesta falta de comunicación con un pequeño truquito de magia que más adelante voy a hacer. Me he estado entrenando. Bueno, pero en realidad algo que estoy muy feliz en realidad esta noche es poder transmitirles, compartirles un testimonio. Un testimonio, como les decía, más allá de la información o del dato. Y es que en mi vida, como una vida aparentemente normal de estudiar, trabajar, caídas, fracasos, logros, satisfacciones, casarme, tener hijos como parte de una gran experiencia, un gran aprendizaje, hay también ha habido una vida paralela, les confieso. Así que vayan grabando porque esto se va a viralizar. Bueno, esa vida paralela en realidad no es otra cosa que una constante en mi vida, una recurrencia, y es un gran viaje. En mi vida he tenido una permanente búsqueda, y esa búsqueda me ha remitido muchas veces a la soledad, una soledad buscada a propósito. Y me viene a la mente muchas veces esta imagen de Juan en este pasaje de la Biblia que dice, hay una voz que clama en el desierto. El desierto como un gran símbolo de soledad y también de encontrarme conmigo mismo en esa gran soledad. Esa soledad me ha permitido muchas preguntas. Desde muy niño, cuando viajaba en el auto de mis padres, por ejemplo, muy protegido, muy calientito. Mis padres seguramente en el auto me llevaban a comer algún rico sándwich o tomar un helado. Y de repente se acercó un niño con la ropa ligera en la fría noche del invierno, y yo al otro lado de la ventanilla, calientito, protegido, con mis padres, yendo a comer un sándwich o tal vez un helado. Y sencillamente hubo algo ahí extraño, porque ese niño y yo nos miramos. Fue una mirada muy rápida, muy fugaz. El niño recorrió un poco la vista del auto, me miró, yo lo miré a él, observé su ropa, pensé inmediatamente está desabrigado y el semáforo estuvo en verde y mi padre sencillamente aceleró. Y son esas cosas las que van marcando. Y también, ¿por qué no recordar un anciano recogiendo puchitos en la calle, juntando algunos cartones para dormir en la fría noche de un banco en el invierno de Lima? O también, ¿cómo no recordar una imagen de un niño llorando en el diario en medio de la cruenta guerra del Medio Oriente? Y tantas imágenes que definitivamente van marcando, van cuestionándome y van naciendo y surgiendo preguntas. Preguntas del tipo, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hay más allá de lo que hago? Y en fin, todas esas preguntas me han ido pues llevando a
cuestionamientos, confrontaciones personales, a retiros, cómo no recordar diversos retiros a los que he asistido en esta búsqueda permanente, los ejercicios de San Ignacio de Loyola, la contemplación cara a cara con los Sagrados Corazones, esa travesía haciendo similitud al Camino de Santiago de Compostela con los cursillos de cristiandad, y definitivamente el budismo, el Zen que me ha permitido observar un ego que todos tenemos dentro, un ego que muchas veces es un ego sufriente, que va al pasado, recordando algo muy doloroso, penoso, y que es un ego que puede estar rumiando esa pena permanentemente. Y eso va a devenir en frustración, en resentimientos, en amargura. O un ego también que viaja al futuro permanentemente. Se va llenando de ansiedad, de angustia, de zozobra, de incertidumbre. Y son todos estos cuestionamientos, estas preguntas, que gracias a la meditación uno puede observar ese ego, retirarse de ese ego, observarlo, y ahí está la maravilla de la meditación, que no estamos obligados a involucrarnos emocionalmente con ese ego. Entonces, podemos retirarnos, alejarnos y cortar de alguna manera el sufrimiento. Dicen los psicólogos que el sufrimiento es opcional. Definitivamente, todos caemos, todos sufrimos, pero un sufrimiento permanente por un miedo que no nos permite crecer, o cuando nos vamos al pasado rumiando un pasado doloroso y nos quedamos ahí, no vamos a crecer. Y bueno, todo esto pues ha sido una gran aventura, un gran viaje de búsqueda, y quiero comentarles que este viaje tiene un hallazgo, un gran tesoro. He podido descubrir la piedra filosofal en mi caso. Y este hallazgo en realidad no es otra cosa que el viaje en sí. Este viaje que me ha permitido y que me permite ahora estar con ustedes en esta noche, juntos, en una convocatoria maravillosa, como una experiencia más de vida. Porque finalmente, y acá viene otra de las grandes interrogantes y preguntas, que es la palabra que inexorablemente deviene todo ser humano, y en donde no hay banderas religiosas, ni políticas, ni nada, y es el tema de la muerte. Finalmente, todos moriremos, daremos ese paso. Y un maestro zen decía, hay que prepararnos para la muerte, para valorar la vida, para valorar justamente cada instante y no perderlo en minucias, en recuerdos dolorosos que no nos llevan a nada, o en futuros inciertos que no sabemos si vendrán o no. Muchas veces son fantasmas, como unas pesadillas que cuando nos levantamos decimos, solo era una pesadilla. Y bueno, vamos a seguir haciendo este conversatorio, pero antes está pendiente el acto de magia, recuerdan. Me van a disculpar que no he traído mi sombrero de copa, no voy a sacar un conejo, pero bueno, vamos a hacer el intento. Quiero invitarlos, por favor, a poner la espalda erguida. Sigan con sus snacks, el vinito, el chilcanito, perfecto. Vamos a poner la espalda erguida un momentito. Vamos a hacer un par de inhalaciones, exhalaciones. A ver, síganme, por favor. Relajamos los hombros. Y esta pantalla virtual que tenemos al frente, la vamos a convertir en un gran fuego, una gran fogata, aquella donde aún se convoca en las antiguas o en recientes o en actuales comunidades,
donde todavía se practica la tradición oral, esa narrativa que sirve para convocar a la comunidad y para vernos todos juntos. Y en esta reunión vamos a trascender algoritmos, píxeles, y estamos ahora en medio, alrededor de un gran fuego, en medio de la espesura de la noche. Sentimos el viento cómo pasa por nuestro rostro, escuchamos el canto de los grillos, tal vez alcanzamos a ver algunas luciérnagas, y en esta comunión, en esta tradición oral, vamos a hacer algo mágico de la meditación, y tiene que ver con el fenómeno de la interdependencia. Nos vamos a emitir ondas vibratorias, todos juntos, de paz y de amor. Amor, esta palabra que tanto estamos ansiando, así como la paz. Este amor que necesitamos todos los seres humanos. Es un arma que realmente trasciende cualquier tipo de violencia, como lo enseñaba también Gandhi. Y estamos emanando y irradiando estas vibraciones de paz, de amor. Nos vamos a dar un gran abrazo. Y esto es real, es cierto. Ya no existe más lo que digan los demás, no me importa. Ya no existe eso. Lo que te afecta a ti, me afecta a mí, porque es el fenómeno de la interdependencia. Así como un virus nació en algún rincón de la China y se esparció por todo el mundo, de igual manera, este fenómeno de la interdependencia hace que todos seamos parte de un mismo todo. Vamos a darnos entonces ese gran abrazo con nuestras ondas vibratorias, vamos a abrazarnos juntos y vamos a desear paz y amor a todos los seres y a nuestro querido Perú, que ahora tanto lo necesita. Muchas gracias, vamos a seguir con este conversatorio. Querido Paul, que me ha hecho volar tantas veces en el tatami, hasta ahora me está doliendo. Una química especial. Y bueno, y Paco con quien me une una química muy especial por la pasión por las letras, en donde es una forma maravillosa también de encontrarse con uno mismo, buscar la soledad, confrontarse, y es una maravillosa forma de meditación. Muchas gracias. Ustedes también manifiéstense con sus emojis, sus inquietudes, y vamos a seguir este conversatorio, que es una noche muy especial. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a ti, Luis. Yo creo que nos sorprendiste a todos gratamente. Nos diste unos minutos de relajación que no esperábamos, pero en realidad quería que continuara, pero tenemos labores que hacer aquí, seguir conversando. Además que aprovecho este contexto, estos minutos que nos acabas de regalar, Luis Guillermo, para anunciar a todos. Queríamos hacerlo hoy en tu presentación, pues, que el día domingo 20 de junio, en el marco pues del Día Internacional del Yoga, queremos regalarle a todas las personas un poquito más de justo esto que acaba de hacer Luis Guillermo. Vamos a tener un taller de meditación guiada, va a ser una sesión informativa con una sesión práctica, donde vamos a estar invitando a todos a que se unan. Es un taller gratuito donde vamos a aprovechar estos minutos, conocer un poco más y disfrutar de una meditación guiada por el autor de este libro. Así que gracias de antemano. Ya vamos a estar compartiendo en nuestras redes el formulario para que se inscriban y pues todos los detalles de esta actividad. Pero vamos a seguir hablando del libro y vamos a seguir hablando de este tema de la meditación, y yo quiero compartir algo que me pasó o algo que me llamó mucho la atención cuando me comencé a leer el libro, que muchas veces, y creo que las personas que no digamos que no practicamos esto en nuestro común, en nuestro quehacer diario, pues tenemos quizás este concepto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando empiezo a leer el libro, que Luis Guillermo explica que el tema de la meditación o lo que estás proponiendo en este libro no es dejar la mente en blanco, ¿no? Y muchas veces
uno piensa, voy a meditar para olvidarme de todo, para desconectarme, para dejar mi mente en blanco por unos minutos, porque el estrés, el trabajo, las relaciones, y quiero dejar mi mente en blanco, pero justamente hablas y lo mencionas mucho, el tema de observar los pensamientos, y no es precisamente dejar la mente en blanca, sino analizar todos esos pensamientos. Y mientras lo leía, pues yo decía, wow, pero imagínate, pasan 1000 pensamientos al mismo tiempo, a veces uno trata de relajarse y lo que hace es pensar y te viene uno y te viene otro, y pues lo que estás proponiendo es eso, ¿no? Aprender a mirarlos, ¿no? ¿Cómo lograr eso? ¿Qué hacer para no quizás, o entender, que podamos entender que no es un tema de dejar la mente en blanco, sino esto, ¿no? Conocer esto para poder avanzar. Bueno, sí, gracias, Katy. Esto sí es, mucha gente piensa efectivamente poner la mente en blanco como para huir, ¿no? Como para desconectarse. Y podemos desconectarnos de muchas formas, ¿no? Yendo al cine, comiendo. A veces quiero olvidarme de los problemas y bueno, me compro un chocolate, salgo, pero la meditación que viene en realidad, esta meditación que no es mía en realidad, sino es una propuesta del budismo Zen, que tiene ya 2000 años de antigüedad, es no engancharse con los pensamientos. O sea, uno puede tener la capacidad de observar sin analizar. Obviamente la razón, la intelectualidad, el análisis, todo eso tiene un lugar excelente, perfecto, y no se va a negar de ningún modo. El análisis, el juicio, todo eso es parte de la razón, pero la meditación no es razón, no utiliza el intelecto, lo que hace es observar. Entonces surge de repente un pensamiento en este momento. Va a abrir la puerta a alguien atrás y me va a distraer. Ese es un pensamiento que puede venir ahorita, pero no me engancho, no digo, uy, ¿y qué voy a hacer si pasa eso? Uy, voy a tener que levantarme y cerrar la puerta y voy a mirar y me voy a poner nervioso. No, simplemente observo sin analizar, sin juzgar, sin hacer ningún tipo de análisis ni nada, y lo dejo que pase, como una nube en el cielo o como las olas del mar. Las olas son parte del mar, pero finalmente es el mismo mar. Entonces, esa es la mente, ¿no? Tenemos ese potencial, esa gran capacidad, y por eso hacía mención del ego. Observar el ego sin involucrarse emocionalmente. Hagan la prueba en algún momento de observarse como quien se retira de su propio cuerpo, como si yo me retirase a observar a Guillermo Mendoza en este momento. Ya no hay emoción, solamente observación. Un poco esa es la idea. Sí, permíteme, lo mencionas en tu libro, que uno mismo puede ser su propio observador, ¿no? Te puedes, y no es imaginación, sino que a través de separar lo que te está pasando y una actitud de observador de lo que te está pasando. Recuerdo una frase de un profesor de Psicología de la Comunicación de la facultad, Julio Evia, que nos dijo en una clase, lo que tienes que hacer en un examen es desdoblarte y verte a ti mismo, y juzgarte a ti mismo si lo estás haciendo bien. Y también recuerdo que Osho, en uno de sus libros, dice una frase, sé testigo de lo que pasa. No te involucres emocionalmente, apasionadamente. Sé testigo de lo que pasa y estás por encima de lo que pasa. Muy interesante tu aporte. Y permíteme agregar algo. Justamente esa es la actitud que uno tiene, por ejemplo, en las artes marciales y que le llaman la no mente. Cuando uno está con un oponente que en realidad no es un oponente, sino es un compañero que te permite aprender, uno no está pensando qué técnica voy a hacer o cómo voy a responder o tengo miedo, simplemente fluye. Ahí está la idea de la meditación también en las artes marciales. Eso es lo que quería agregar.
Claro. Aprovecho para, no he estado colocando algunos comentarios de las personas que te están felicitando, Luis Guillermo, y pues, te desean el mejor de los éxitos. Por ahí también ya estaban pidiendo algún libro, pero quiero compartir para seguir en esta conversación un comentario que está colocando por acá Marianne Blanco, que ella dice: en yoga y llegar también practicamos esa meditación, ser observadores y no seguir la cuerda de cada pensamiento. Lo hacemos mientras practicamos asanas. No engancharnos con las molestias corporales, los pensamientos, controlar los sentidos, respirar tranquilos y seguir practicando. Aprovecho entonces este comentario para hacerles unas preguntas, tanto a Paul, que también practica o hace Reiki, y ya ustedes tienen bastantes años haciendo distintas disciplinas holísticas. Pues a veces es necesario o son diferentes los tipos de meditación que se realizan en cada una de estas disciplinas. Alguien que no practica ningún tipo de disciplina holística, pues, ¿cómo lo invitan a adentrarse en el mundo de la meditación? Si me permiten, no, por ahí aprovechar justo cuando Luis en un momento decía cuántas caídas hemos tenido con Paul, cuántas veces me he hecho volar. Ese espacio de no mente, ese momento justo en el cual tú pierdes el control, es un momento de aprendizaje mágico, ¿no? Porque no tienes ni idea, en una fracción de segundos en las que estás en el aire y no tienes ni idea de dónde ni cómo vas a caer, te permites dejar llevar. Entonces, todo lo que aparece en tu cabeza es un momento, vamos a decirlo así, de paz, en la que nada lo acompaña. Entonces, ese nivel de conciencia es un espacio meditativo, ¿no? En donde si tú no estás presente al 100% y tú fugas del presente, ahí es cuando se dan o accidentes o errores o te vas por otro lado. Cada quien termina teniendo su propio estilo, su propia forma de entrar en un trance meditativo. No, hay gente que lo hace bailando, hay gente que lo hace con respiración holotrópica, hay gente que lo hace pues en un dojo de meditación, hay gente que requiere otro tipo de consideraciones, y creo que ahí está el sentido, ¿no? El encontrar o el encontrarte en estos espacios. No, definitivamente junto con Guillermo creería yo que cuando encontramos las artes marciales y encontramos esa paz dentro del aparente conflicto, es cuando en algún momento pues nosotros decimos, sí, no hay nada fuera de esa relación entre dos personas, ¿no? Y justamente basta que te descuides un momento y te puede caer un golpe o puedes salir volando o pierdes la atención y te das cuenta que simplemente estás fuera del presente. Entonces, eso, por ejemplo, también en el caso de las empresas, ahora se trabaja mucho con el mindfulness y se trabaja desde ese enfoque que en realidad termina siendo la misma base. No, este budismo zen traído a un enfoque empresarial, obviamente con un nombre diferente y digerible para aquello que se requiere en el momento. Entonces, se dan transformaciones de acuerdo a lo que también requiere cada persona, y creería yo, ¿no? En el camino cada quien encuentra lo que necesita en el momento justo. Qué interesante, de verdad, y me llama mucho la atención eso, ¿no? Que digas que pues hay gente que puede meditar hasta bailando, ¿no? A veces uno asocia, o quizás no, los que no conocemos realmente esto, pues quizás asocia simplemente la meditación en un momento desconectado con la naturaleza, en un espacio abierto, lejano de todo el ruido, y quizás es bueno poder entender esto, ¿no? Que hay distintas formas de lograr llegar a ese punto, y como dice por aquí Mari Carmen Ramírez, pues centrarse en sí mismo y lograr escucharnos nosotros. Algo muy interesante de la meditación es que puedes aplicarlo en cualquier circunstancia de tu vida, como decía Paul. Entonces no hay necesidad de encontrar un espacio muy confortable, que tenga todas las condiciones del cliché, digamos, de la meditación, las velas, el espacio bonito, el mar. Uno puede meditar en un micro lleno de gente. Uno puede meditar haciendo la fila en un banco, paseando a tu mascota, tendiendo la ropa o lavando los platos. Todo eso, si uno está concentrado en lo que está haciendo,
puede resultar una experiencia maravillosa, porque yo puedo estar lavando los platos y pensando en, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y ahora qué voy a hacer, y mi mente es la que se va a otro lado. Pero si yo estoy en el aquí y en el ahora, en los platos, siento sencillamente cómo fluye el agua, toco la textura del plato, estoy viviendo ese momento a plenitud, no me pierdo la vida. Ese es un poco, yo diría, el gran logro de la meditación, la gran propuesta es que no te pierdes nada de la vida. Uh-huh. Uh-huh. Estás en mute, creo. Sí, aprovecho entonces esto que comentas, que es bastante interesante. Las personas que tengan tu libro, ¿qué van a encontrar aquí? Luego de tener el libro, pues, y es una pregunta que tengo también, pues, para mí, a veces pensamos, ¿es necesario tener alguien que te guíe en el proceso de la meditación? ¿Este libro nos va a ayudar a poder llevar esta meditación de manera independiente? Siempre, de todas maneras, es un estímulo, es una guía, pero yo creo que siempre, hay un viejo dicho que dice, ¿no? El maestro llega en el momento justo. Y yo creo que si acá sucede algo, yo creo que con la meditación algo que de repente no es muy lógico. Suceden cosas porque tienen que suceder. Y el que toca cuando uno toca la puerta se abre. Uno si busca, encuentra. Creo que son frases bastante conocidas. Y uno va buscando, va indagando, y como decía Paul, cada uno de acuerdo a su necesidad. Este libro puede ser un estímulo, una guía para emprender algún tipo de viaje personal, porque cada uno tiene su propio viaje. La danza, la música, la escritura, las artes marciales, el yoga, como nos está compartiendo Marianne, me parece, había leído. Marianne, gracias Marianne por los comentarios, efectivamente. Y es eso la meditación, ¿no? Entonces, este libro es básicamente una guía, unas charlas, un testimonio personal para invitar a que la gente no se pierda este maravilloso recurso que es la meditación, que trasciende lo que es el cojín, sentarse. Muchos amigos me fastidian y me dicen, cuando me ven de frente me dicen, ¿no? Ese es un poco el cliché de la meditación, ¿no? Pero la meditación, como te digo, es una actitud de vida, es la vida cotidiana. Entonces es simplemente una guía para que cada quien siga buscando con sinceridad su propio camino. Uh-huh. Sí, Paul. Sí, perdón, quería aprovechar, ¿no? Otra de las cosas que van a encontrar en el libro también es una parte del coaching muy interesante, cuando se menciona no solamente la parte lingüística, sino también la parte de las anclas y cómo nosotros de repente también en los espacios en los que tenemos, ¿no?, oportunidad, empezamos a generar nuestro propio, vamos a decir, nuestro propio pequeño dojo, ¿no? Entonces, desde cosas tan chiquitas como, por ejemplo, tengo en mi mesa pues unos 3 o 4 chocolatitos de princesa. Entonces agarro y simplemente una cosa es comérmelo de forma totalmente inconsciente por llenar vacíos, que lo mencionó hace un momento Guillermo, y otra cosa es, ok, voy a tomarme mis 2 minutos, que parece poquito, pero mis 2 minutos en comerme el chocolate. Entonces ese momento en el que ya te lo colocas en la boca y empiezas a no masticarlo y pasarlo, sino a dejarlo derretir, ¿no?, genera todo un proceso químico en nuestra cabeza muy interesante. Tanto como ahorita decirles, imagínate que te vas a comer un cevichito y ya nuestra boca empieza a salivar. Entonces, esas son anclas muy interesantes, ¿no? Porque conforme vamos teniendo estos espacios meditativos, nuestro cuerpo se predispone a, ¿no? Como en las artes marciales decimos, ¿no?, practícalo tantas veces como sea necesario para que exista una memoria muscular, ¿no? En meditación pasa lo mismo, ¿no? Tú creas todo un espacio y por eso de repente el valor de las velitas y demás, porque ya te condiciona de una manera clara hacia aquello que queremos.
Entonces, es bien interesante porque cada quien tiene sus propias anclas, ¿no? Y cada quien va generando ese espacio. Entonces, desde ahí, ¿no? Justo iba encontrando, a mí me parece encantador cómo Guillermo acá empieza a juntar los tres componentes, ¿no? Tanto de las artes marciales, el budismo zen, ¿no? Y por ahí el coaching, y decimos, oye, pero ¿y cómo hay estos puntos de convergencia dentro de nuestra vida diaria? Dentro del libro lo van a encontrar. O sea, es muy interesante. Comparto mucho lo que dices, Paul. Brevemente, Francisco, disculpa, porque además, como dices, son los pequeños placeres de la vida, ¿no? Yo por lo menos soy amante del café y disfrutar un buen café en la mañana es como también mi zona zen, como dice, mi espacio. O sea, a veces me tomo un café y está tan rico y a veces me dicen, bueno, pero me lo estoy tomando y digo, qué rico está, y sigo tomando y digo, Dios mío, pero esto está delicioso, y me disfruto mi momento con el café, con el chocolate, pasa lo mismo, ¿no? Como dicen, a veces es para llenar un espacio, pero cuando uno es consciente y lo está disfrutando, pues creo que te da más paz, ¿no? Francisco. Sí, gracias. Yo solo quería añadir un elemento más en la conversación. Luis Guillermo en su libro analiza y explica muchas características de la mente, no solo de la mente creativa, pensante, sino también de todos aquellos elementos que la mente capta y la distraen y añade más pensamientos y turbulencia. Él acá tiene frases muy apropiadas y explica que a través de la meditación, dice en una frase de Luis Guillermo, una mente clara se funde con el universo. Eso es muy apropiado y además también en una parte habla de la impermanencia, de que todo fluye, la vida es cambio permanente y que es una cosa que hay que aceptar. En medio de ese fluir, la meditación no es que detenga el instante, sino que se separa por un momento y puede ser el observador del que hablamos, el testigo del que mencionamos. En la frase de Heráclito me vino a la memoria aquella de nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río cuando habla de la impermanencia. Y esa actitud podemos tenerla todos nosotros, de tener un momento de conciencia, o llegar a la conciencia de nuestra propia mente y nuestro propio ser verdadero, y nos puede ayudar en algo que de lo que se ha venido hablando en los últimos años, que es la salud mental, precisamente. Y ya que Luis Guillermo habla de la mente, él está invitándonos a conocer la salud mental. Y no es un concepto abstracto ni vago, porque ya se está generando a nivel instituciones, entidades, que se desarrollen ciertas hasta políticas de salud mental, ¿no? Es bueno que la meditación sea incorporada en las currículas escolares, universitarias, que haya espacios para meditar, porque hace un gran bien a la humanidad. Yo la he practicado en distintas etapas de mi vida y en algún momento que tuve meditaciones más continuas y frecuentes, llegué hasta ir a un desierto aquí cerca, el desierto de Lima, meditaciones que llaman iluminación o viaje astral y de otra naturaleza que son muy, muy reveladoras de la condición humana también. Entonces yo vuelvo a felicitar a Guillermo por el libro, porque para mí ha sido muy grato y he recordado, porque según dicen, un aprendizaje es un recuerdo, ¿no? Eso lo dicen distintos filósofos y autores. Aprender es recordar. Ya sabemos ciertas cosas, debemos recordar lo que somos, lo que podemos llegar a ser también. Está sin audio, creo. Gracias, Francisco. Sí, aquí te están haciendo una pregunta, Luis. Mari Carmen Ramírez pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la meditación y el mindfulness? Bueno, la meditación es un concepto más moderno. Tengo entendido, ha sido creado por algún psiquiatra, me parece, no sé, de repente, Paul, tú conoces un poco más del mindfulness, pero me parece que ha sido creado con para empresas, para trabajadores y después ya para todos, ¿no? En realidad tienen los mismos principios, digamos. El budismo, un poco que, bueno, tiene una filosofía más de culto, digamos. Hay ciertos actos que son, hay rituales propios del budismo tibetano, por ejemplo,
el budismo zen ya es un poco más pragmático, digamos, no hay tanto, ritual hacia algún tipo de deidad, digamos, porque el tibetano tiene algunas deidades, pero que son parte del budismo, pero en el zen es más, hay la ceremonia del té, por ejemplo, puede ser una meditación zen, y es valorar la vida, ¿no? Ahora, el mindfulness efectivamente también es no engancharse con los pensamientos. Tienen muchas similitudes. De repente, no sé, Paul, creo que tú conoces un poco más del mindfulness. Sí, justamente ¿qué es lo que sucede? No, el mindfulness nace o parte de la necesidad de que en las empresas se requiere trabajar de forma bastante práctica y en corto tiempo, y también dentro de una escala, vamos a decirlo así, organizacional diferente. Entonces, es una forma mucho más práctica de realizar aquello que de repente nosotros podemos hacer con mucho más tiempo, con una preparación diferente y adicionalmente con un sentido distinto. Entonces, el mindfulness lo que hace es bajar los niveles vamos a decir, de energía de la persona que está en el día a día en el trabajo, ¿no? Y obviamente cuando nace, parte con esa mirada de cómo extrapolar lo que venía del budismo zen y tibetano, ¿no? Y en vez de estar tantos años meditando o tantos años de trabajo, cómo trabajarlo desde un punto de vista mucho más práctico. Entonces, ya después, ¿no? En la actualidad el mindfulness se ha empezado a expandir mucho más porque también desde los conceptos es mucho más cercano de repente a personas que mencionan muchas veces no tener tiempo. Entonces, ahí está lo interesante, ¿no? Entras a una práctica tradicional que aparentemente es moderna, ¿no? Pero tiene toda una base detrás. Entonces, vendría a ser prácticamente lo mismo, sino que tal cual lo mencionas por ahí, ¿no? O sea, se occidentaliza mucho el concepto. Justo, justo eso estaba comentando por aquí Marianne Blanco, que precisamente es un tipo de meditación que fue occidentalizada. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu pregunta. Y bueno, aprovecho para ir colocando varios mensajes que te dejan por aquí. Luis Guillermo, Rosa Luz. La meditación es la mejor herramienta para la evolución del ser humano, ya que la meditación te pone en contacto con tu interior, que es la sabiduría de la vida, y tú generas tu propio futuro, escogiendo tus pensamientos, que te hace sentir bien y logrando una felicidad constante. Gracias, Rosaluz. Muchos mensajes de felicitaciones. Por aquí te mandan uno exclusivo, Luis Guillermo, te manda tu papá. Felicitaciones. Dice, felicitaciones Luis Guillermo por la excelente presentación de tu libro. Es un gran aporte para nuestra sociedad en estos momentos. Tu papá. Gracias, quiero mucho a tu papá, que está un mensaje bonito de la familia, mucha gente escribiendo. Por ahí vi y no se me perdió, había un mensaje que decía buenos días desde Japón. Debe ser Miguel Otake de repente. Por aquí tienen otra. Nuestro sensei, José Carrillo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿En qué momento el ego es un obstáculo? Buena pregunta. Gracias, sensei. Bueno, el ego es un obstáculo cuando uno se involucra emocionalmente con el ego. Un poco esa sería la respuesta más práctica, más tajante, digamos. Si uno sigue al ego y lo hace el director de su vida, entonces en ese momento el ego va a ser un obstáculo para nuestra vida. No nos vamos a separar, vamos a pensar que el ego tiene una solidez, una dirección en nuestra vida, cuando no es así. Podemos retirarnos y observar ese ego. Vemos entonces a un ego, yo puedo ver a Guillermo Mendoza cuando me retiro, que es un ser como todos, que tiene miedos, angustias, se molesta, pero cuando logro retirarme y ver a ese Guillermo, entonces simplemente observo sin analizar, sin emitir ningún tipo de análisis. Solo la observación ya está poniendo en sí una gran parte de la solución.
Y, y ese es fundamentalmente, ¿no? Lo que podría agregar. Sí, por ahí podría complementar un poquito más, ¿no? Está excelente lo que dice justo Luis. Y otra de las cosas que obstaculiza en términos de ego es cuando no te permite crecer. Entonces, el ego es parte de, o sea, no es algo que tenga que eliminar, sino es parte de una estructura. Y la idea es que esto te permita también observarte. Entonces, a mí me pueden decir, oye, eres malo en esto o eres bueno en esto. Y si mi ego me pone pues la barrera o levanta pues los sistemas defensivos, dicen, no, él es el que está mal, no yo. Entonces pierdo la noción del nosotros. Entonces no me permite crecer. Entonces, cuando el ego se interpone en tu crecimiento, no, muchas veces es cuando ya no te permite ver la realidad. Entonces, por eso es que decimos muchas veces en Aikido y en realidad en la vida que somos los eternos aprendices y tienes que llegar a ser maestro para entenderlo, ¿no? Ahí recién te das cuenta de, oye, necesitamos del otro para hablar del nosotros, ya no eres ni el tú ni el yo, sino, y ese concepto es muy, muy potente. Entonces, me encanta esta pregunta porque, claro, no es eliminar el ego. El ego es un indicador más que tenemos. Y desde ahí muchas veces nos puede acompañar en un proceso de crecimiento. Casi todos nosotros comenzamos diferentes cosas por ego. O sea, me gustaría verme bien, me gustaría hacer esto, etc. Y es el iniciador de todo, no es el fuego que quema. Y perdón, para justamente agregar, porque este tema sí es fascinante, el ego surge y cobra más vida, tiene más presencia cuando hay dualidad. Cuando pensamos que yo estoy aquí y tú estás allá, y nos separamos del mundo. Pero cuando ya no hay ego es cuando nos fundimos con el todo. Entonces, lo que le afecta a un niño en algún rincón lejano del mundo tiene que ver también conmigo de una u otra forma, por este fenómeno de la interdependencia. Como el virus, por ejemplo, que se ha esparcido en China, ya se ha esparcido por todo el mundo. En el Aikido, por ejemplo, si yo pienso que mi oponente es mi oponente, y el Aikido es una simulación para la vida real, en el Aikido alguien me ataca, y si yo me pongo tenso y respondo con enojo, estoy en dualidad. Pero cuando a ese supuesto oponente lo considero parte mía, entonces ya elimino el ego. En realidad el ego no hay dos, no hay oponente. En las artes marciales se trata de vencer nuestra propia mente, más bien, aquietar el ego, decirle, mira, yo sé que tú estás ahí, pero ocupa tu lugar. Tú no diriges mi vida no la dirige el ego. Eso es lo maravilloso de la meditación. Y con el libro pues van a poder conocer también un poco más de esto. En el libro abordas también el tema del ego y las emociones, la alegría, el miedo, la cólera, o sea, todo este tipo de sentimientos también, y aprender a observarlos, aprender a controlarlos, pues también lo van a encontrar en este libro, en guías, charlas de meditación. Como lo conversamos una vez, creo que esta conversación puede extenderse muchísimo, pues ha estado bastante agradable. Me gustaría, para ir cerrando, pues que cada uno, empezando con Francisco, pues pueda dar un mensaje y una invitación para quienes desean sumergirse en este mundo, que conozcan, invitarlos a leer el libro que hoy estamos presentando. Francisco. Bueno, gracias. Bueno, vuelvo a felicitar a Luis Guillermo y a la editorial y contarles que también Luis Guillermo es escritor, ha escrito La balada del Ronin, El Aguafiestas también, este libro es su tercera publicación, ya tiene un camino recorrido y los invito a que disfruten y aprendan, así como he aprendido yo, muchos conceptos y a valorar y respetar lo que significa un camino de vida con la búsqueda del ser interior, el guerrero interior, el camino del descubrimiento personal, las respuestas existenciales y el sentido de la vida. Y que todo lo que nos pasa respondiendo a Ortega y Gasset es por algo y queremos que sea por algo bueno.
De todas las frases tan bonitas y originales que tiene este libro de Luis Guillermo, podría elegir al azar cualquiera y sería hasta apropiada. Por ejemplo, en la página 39, todo surge por acciones que suceden y que elegimos, y se generan causas y condiciones para que surjan. Los hechos y eventos no surgen porque sí, al azar o de una manera fortuita. Cada evento y cada hecho tiene una larga cadena que lo promovió y lo alimentó hasta que surgió, y cada evento promueve otro. Me hizo recordar mucho a Heráclito y el sentido de la impermanencia en la actitud que debemos tomar. Bueno, agradezco la linda dedicatoria que me hizo el autor y ofrezco corresponder con el libro que también escribí hace 10 años y publiqué para ustedes, para cada uno de ustedes, aquí compañeros de la presentación. Y lo animo a Luis Guillermo que siga profundizando en su búsqueda y nos siga dando enseñanzas y ejemplos a seguir como los que nos brindan este libro. Muchas gracias, Paco. Gracias, Francisco. Paul. Sí, justamente, ¿no? Una anécdota que creo que Luis también nos ha medio marcado, es que yo estaba esperando el libro y cuando llega a mi casa, ¿no? Mi hija de 9 años agarra y me dice, ¿otro libro? Le digo, sí, ¿no? Y se pone a mirar la fotografía, ¿no? Y me dice, me lo dijo medio de recatafila, ¿y tú lo conoces? Y oye, decirle, sí, lo conozco. No, ella, mira, y agarró y se puso a leer el libro conmigo. O sea, ahí parada y le digo, ¿y qué es lo que dice la dedicatoria? Y ella empezó pues a leerme las partes y, oye, qué interesante, porque una de las cosas que descubrí después le dije, a ver, léeme otra parte. No, es que en realidad es tan sencillo de entender, ¿no? Que ella también se llevaba esos pequeños insights, ¿no? No, y se quedaba pensando un ratito y luego obviamente como niña después se va, pero regresa. ¿Y tu libro? Entonces, es bien, bien curioso. Justo le decía a Luis, momentos antes de la reunión se me había perdido el libro, ¿no? Y era que ella lo tenía escondido. Entonces voy a tener que luchar. Es un libro muy, muy sencillo de leer. Creo yo que es, así como cualquier cosa, es un espacio interesante para compartir con aquellas personas que consideramos nuestros seres amados. Entonces, me parece genial, ¿no? Nuevamente, Guillermo, gracias por la oportunidad y nos vamos a seguir viendo por mucho tiempo. Claro que sí. Por supuesto. Luis Guillermo. Bueno, muchísimas gracias nada más por haberme permitido esta noche. Paul, Paco, realmente me han hecho pasar una noche inolvidable. Como decía al inicio, la guardaré en el baúl de los recuerdos. Igualmente, Catherine, muchísimas gracias por tu excelente presentación y trabajo tan cercano que me has permitido realizar, ¿no? A través de este libro. Y bueno, agradecerles a todos realmente por haber compartido esta noche conmigo. Hemos podido hacer una meditación, una pequeña dinámica juntos, con faltó el sombrero de copa, pero bueno, hicimos el intento. Muchísimas gracias, en realidad. Meditemos, que lo necesitamos mucho, como hemos hablado, por la salud mental, que cada día se está viendo que es más importante. Y una salud mental que no es poca cosa, más cuando he tenido un dato de que más del 70% de la población ha manifestado problemas de salud mental, además de los divorcios que han habido, conflictos familiares, en fin. Creo que la meditación nos va a permitir valorar justamente eso que todos deseamos, que es la vida. Así que los invito a seguir lavando platos, tiendan la ropa, limpien el baño, saquen la basura, pero meditando. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Muy grata esta conversación. Y a todos, pues la gente que está escribiendo, que ya quieren el libro, pues recuerden que lo pueden solicitar ingresando a nuestra página web. Ahí las estuvimos compartiendo. También nos pueden escribir a través de todas nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Y a ustedes, pues muchas gracias. Y bueno, les recuerdo, el día 20, domingo 20, vamos a estar teniendo este taller
de meditación guiada por Luis Guillermo Mendoza, así que vamos a estar compartiendo en nuestras redes la invitación y el formulario para que se inscriban y puedan reservar su cupo para participar y no se pierdan esa oportunidad para meditar, no solamente fregando los platos, sacando la basura o lavando la ropa, sino también tener una oportunidad para poder meditar, y qué mejor que hacerlo junto al autor de este libro, Luis Guillermo Mendoza. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy, gracias por estas palabras, estos minutos, este tiempo, y pues nos seguiremos viendo entonces. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí, gracias Francisco, gracias Paul por sus excelentes presentaciones. Gracias. Gracias.